Muy buenas tardes, quien les saluda es su amigo y servidor, el ingeniero Miguel Ángel Tizale Maciza. Determinar los coeficientes de rigidez para el modelo dinámico de Barca. Antes de continuar con la clase, buscaré leer un versículo que está en el capítulo 17 del libro de Proverbios, en el versículo 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Determinar los coeficientes de rigidez para el modelo dinámico de Barca. De acuerdo al libro Interacción sísmica, suelo y estructura en edificaciones con zapatas aisladas del doctor Jainer Villarreal Castro. Aquí tenemos el modelo dinámico de interacción sísmica, suelo, cimentación y superestructura. Como podemos observar, en la dirección X tenemos el coeficiente de rigidez KX con su amortiguador. En la dirección Y tenemos el coeficiente de rigidez sin Y con su amortiguador. En la dirección Z tenemos el coeficiente de rigidez Z, KZ con su amortiguador. Tenemos también su coeficiente de rigidez alrededor del eje X, alrededor del eje X, alrededor del eje Y y alrededor del eje Z. Modelo dinámico de Barca. Para determinar los coeficientes de rigidez de las cimentaciones, el científico ruso Barca en el año 1948 propuso utilizar la fórmula 2.4 del mismo texto, página 29, que son las siguientes expresiones: Kx es igual a Ky igual a C sub X por A, Kz igual a C sub Z por A, K phi X igual a C phi X por y X, donde Kx es el coeficiente de rigidez de desplazamiento elástico uniforme en X, Ky coeficiente de rigidez de desplazamiento elástico uniforme en Y, K sub Z coeficiente de rigidez de compresión elástica uniforme, K phi X es el coeficiente de rigidez de compresión elástica no uniforme alrededor del eje X, K phi sub Y es el coeficiente de rigidez de compresión elástica no uniforme alrededor del eje Y. K phi Z es coeficiente de rigidez de desplazamiento elástico no uniforme. A es el área de la base de la cimentación, donde A es igual a por B. Y su X es el momento de inercia alrededor del eje X. El momento de inercia alrededor del eje X, y su X es igual a A por B al cubo sobre 2. Y su Y es el momento de inercia alrededor del eje Y, y su Y es igual a B por A al cubo sobre 2. Si su X es el coeficiente de desplazamiento elástico uniforme en X, si su Y es el coeficiente de desplazamiento elástico uniforme en Y, si su Z es el coeficiente de compresión elástica uniforme, si su phi X es el coeficiente de compresión elástica no uniforme alrededor del eje X, si su phi Y es el coeficiente de compresión elástica no uniforme alrededor del eje Y, si el phi Z es el coeficiente de desplazamiento elástico no uniforme. Los coeficientes de compresión y desplazamiento a la base del modelo de Barca por la fórmula 2.6 del mismo texto, página 30 es. Aquí tenemos la fórmula para los coeficientes de desplazamiento elástico tanto en X como en Y. El coeficiente de desplazamiento elástico uniforme, coeficiente de comprensión elástica uniforme, el coeficiente de comprensión elástica no uniforme alrededor del eje X, el coeficiente de compresión elástica no uniforme alrededor del eje Y. Ahí tenemos las respectivas fórmulas, donde C sub 0 y D sub 0 son los coeficientes determinados a través de experimentos realizados para ρ igual a D sub 0. A y B son las dimensiones de la cimentación en el plano. Delta es el coeficiente empírico asumido para cálculos prácticos igual a delta igual a 1 metro a la menos 1. Rho sub 0 igual a 0,2 kilogramos por centímetro cuadrado, donde Rho es la presión estática, y la presión estática para cada zapata viene dada por la siguiente forma. Viene dada por la siguiente forma, la presión estática para cada zapata, donde
la carga tributaria del edificio es igual al peso tributario del edificio para cada zapata. El peso tributario del edificio para cada zapata. Este es el peso de la zapata, peso de la zapata y área de la zapata. Aquí tenemos el coeficiente C0, que es balasto inicial. El balasto inicial se encuentra en la tabla 2.1 del mismo texto, en la página 31. Coeficiente D0, fórmula 27 del mismo texto, página 30. Aquí tenemos la fórmula de coeficiente D0, donde eso es el coeficiente de Poisson del suelo y C0 el balasto inicial, coeficiente C0 balasto inicial, ¿sí? De la tabla, ese aquí es de la tabla 2.1. Ahí tenemos el peso sísmico que fue calculado. Tenemos el peso sísmico. Aquí tenemos la presión estática para cada zapata. Las zapatas excéntricas tienen un área tributaria de 10 metros cuadrados, las zapatas centrales tienen un área tributaria de 20 metros cuadrados y las zapatas esquineras tienen un área tributaria de 5 metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Aquí lo único que hacemos es reemplazar, ¿no? Aquí tenemos el área de la zapata, el peso específico del concreto y el peso de la zapata, ¿no? Aquí tenemos el peso sísmico, el área de la edificación, el peso unitario 7,42, ¿sí? Tenemos el área tributaria 5, 10 y 20. Tenemos el peso. Tenemos aquí el peso tributario. Peso tributario del edificio de cada zapato, ¿sí? Aquí tenemos el peso tributario del edificio de cada zapato. Tenemos el peso de la zapata. Aquí lo que hacemos es sumar el peso de la zapata y calculamos el valor de error, ¿sí? La presión estática, calculamos la presión estática para cada zapato. Presión estática para cada zapato, ¿no? ¿Cómo se calcula eso? Simplemente es en la de la zapata. ¿Cómo calculamos el peso de la zapata? No es nada más que el volumen del zapato por el peso específico del zapato. Ese valor de 1,12 es la multiplicación de este valor, que es el área, por este valor, todo eso multiplicado y nos da igual a 1,12. La misma forma comparar las zapatas excéntricas y las zapatas centrales. Una vez hecho esto de aquí, lo único que hacemos es colocar todos esos datos de aquí vienen aquí, ¿sí? Ahora
el peso sísmico, que es el peso total, peso sísmico. Tenemos este peso sísmico, el valor que tenemos en la tabla, ese valor de aquí, el área de edificación, que también ya fue calculado, estoy aquí, el área de la edificación, el peso unitario, 7,42, ese valor sale de, bueno, el valor 7,42 ya fue calculado también. El valor de aquí está en los otros videos, que ya hicimos los cálculos. Y la red tributaria de 5, 10 y 20, ¿no? 5 para las zapatas esquineras, 10 para las zapatas excéntricas y 20 para las zapatas centrales. Bueno, aquí tenemos el peso tributario de edificación para cada zapata, ¿sí? Tenemos esos valores. Ahora, aquí lo que hacemos es sumamos ese valor con ese valor, sumamos y nos da el valor de que está aquí. Ahora, ese valor de aquí dividimos este valor de aquí, ese valor de aquí, todos estos valores, ese valor de aquí, dividimos ese valor de aquí, ese valor que está aquí, lo que hace es dividir por el área de la zapata y tenemos la presión estática. La presión estática para las zapatas esquineras, excéntricas y centrales. Coeficientes asociados al balastro inicial de la tabla 2,1 del mismo texto, página 31. Perfil de roca Reed Smith. Entonces, pues, aquí tenemos coeficiente Poisson del suelo. El coeficiente Poisson del suelo es igual a 0,35 y el coeficiente asociado al balastro inicial 2,6 kg por centímetro cúbico. El valor de la tabla 2,1. Coeficiente de su cerro viene dado por la fórmula, está aquí, ¿sí? Por la fórmula. Lo único que hacemos es reemplazar los datos y tenemos que de su cerro igual a 2,048 kilogramos por centímetro cúbico. Coeficientes de comprensión y desplazamientos. Aquí lo único que hacemos es reemplazar sus valores, ¿no? El de su cerro, el valor de A y B, delta vale 1, el área de la zapata 1.3, 1.2, la presión estática 2,449 que fue calculado y 0,2 que es la presión inicial. Ahí tenemos el valor de 30,144 kilogramos por centímetro cúbico. C sub X igual a C sub Y y C sub Z viene dado por la siguiente fórmula. Y lo único que hacemos es reemplazar los valores, ¿no? C sub 0 de 2,6, C sub 0 de 2,6 que ya fue calculado, de la tabla 2,1, se multiplica, y aquí lo que hacemos es reemplazar, ¿no? Reemplazar los datos, y nos da que C sub Z es igual a 38,26 kilogramos por centímetro cúbico. Y ahí hacemos lo mismo para las zapatas excéntricas y las zapatas centrales. C sub X, C sub Y y C sub Z. C sub X viene dado por la siguiente fórmula. Lo único que hacemos es reemplazar C sub 0, 2,6, A y B, 1,3 el valor de A, B 1,2, delta es igual a 1,
por el área del zapato, por la presión estática y la presión inicial. Nos da ese valor C sub x igual a 66,25 kilogramos por centímetro cúbico. C sub y igual, tenemos aquí la forma, lo único que hacemos es reemplazar, y C sub y igual a 68,58 kilogramos por centímetro cúbico. Esto fue hecho para la zapata esquinera, ¿no? De la misma forma se procede para las zapatas excéntricas y la zapata central. Coeficiente de rigidez de desplazamiento y compresión. Coeficiente de rigidez K sub X, K sub Y, K sub Z, K phi X, K phi Y. Kx es igual a Ky y esto es igual a C sub X por el área. Kx es igual a Ky, C sub X ya fue calculado, tenemos que notar 30,40 el valor de aquí, ¿no? Ese valor de ahí, y por el área de esa parte que es ese valor de aquí, y es igual a 40, ese valor de aquí. K sub Z igual a C sub Z por el área. C sub Z, ese valor de aquí, y el área, ¿no? Nuevamente el área, y nos da aquí el valor de aquí, ¿no? Nos da ese valor de aquí y ese valor que está aquí. ¿Sí? Ahora vamos con K phi X es igual a C sub phi X por la inercia en X. La inercia en X es igual a A por B al cubo sobre 2. K phi X igual a C sub phi X, que ya fue calculado. C sub phi X. Tenemos aquí, ¿no? C sub phi X 66,255. Ok. Por la inercia en X. La inercia en X, tenemos aquí la inercia, ¿no? La inercia alrededor de ese X. ¿Cuál va a ser mi lado A? Y va a ser alrededor del eje X, ¿no? Alrededor, la inercia alrededor del eje X. Entonces tenemos ese lado A que vale 1.3 y 1.2 que vale B dividido para 2. K phi Y igual a C sub phi Y por la inercia en Y. La inercia en Y alrededor de ese eje Y sería, ¿sí? Aquí la base sería B, que la inercia alrededor de ese eje, la base al cubo es base por altura, entonces aquí la base será B por la altura que sea la inercia alrededor del eje Y sería base por la altura del cubo sobre 12, ¿no? O sea que la base será B, la altura sería al cubo dividido por 12, lo que hacemos es reemplazar y nada 15,068,78 toneladas por metro. Se asignaron las propiedades de los resortes translacionales y rotacionales a través del elemento spring. Para el modelo dinámico Ibarca se restringió la rotación alrededor del eje vertical debido a la inexistencia del coeficiente de rigidez K phi Z. Pues aquí tenemos calculado C sub phi X, C sub phi Y, K phi X, K phi Y para las zapatas esquineras, excéntricas y centrales. Coeficiente de rigidez de desplazamiento y compresión. Aquí tenemos, ¿no? El coeficiente de rigidez de desplazamiento y compresión tenemos Kx, Ky, Kx igual a K sub Y, K sub Z, K phi X, K phi Y. Los coeficientes de rigidez Kx, Ky, K sub Z, K phi X, K phi Y deben asignarse en el centroide de cada zapata. Eso es todo por hoy, muchas gracias, que Dios lo bendiga y lo guarde y será hasta una próxima oportunidad.